Buenos días, jóvenes, señoritas. Iniciamos la quinta charla para reforzar los contenidos de nuestro programa de la materia de Introducción a la Economía. Bueno, ya hemos rebasado el bloque uno y iniciamos con esta breve charla lo que es el bloque 2. El bloque uno fue todo lo relativo a la relación hombre, naturaleza, sociedad, la idea de cómo ha ido evolucionando el desarrollo humano, las distintas organizaciones sociales, la familia, el Estado, ¿sí? Las distintas teorías en torno a la sociedad, ¿sí? Que han surgido a lo largo del tiempo, y la idea de modo de producción que proviene del materialismo histórico desarrollado por Carlos Marx y Federico Engels, y del cual vimos que, y para ello ustedes hicieron una línea de tiempo, el capitalismo es un fenómeno histórico-social a nivel universal que tiene ya 500 años de vigencia, hasta culminar con la etapa actual del capitalismo financiero. Bueno, esta segunda unidad ahora va a tomar todo lo relativo a la economía como ciencia. De ahí que nuestra materia se llama Introducción a la Economía. Bueno, la economía es una ciencia porque tiene un objeto de estudio, y el objeto de estudio de la economía son las relaciones sociales que se dan entre los individuos a partir de sus actividades de producción, distribución, consumo y uso fruto de sus bienes materiales de vida, de sobrevivencia, ¿sí? La economía es una ciencia reciente, muy reciente, se remonta al siglo XVIII, reciente si la comparamos con la matemática, que tiene miles de años, la física, la astronomía, y desde luego la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, que se remonta a miles de años. Bueno, entonces esta charla va a señalar cómo fue desarrollándose las distintas ideas con respecto a la problemática de la economía de los seres humanos, ¿sí? Sin que lo elaboraran un marco teórico, los seres humanos hacían actividades complejas de economía, como el intercambio, ven los trueques, que se dio desde hace miles de años, se intercambiaban productos, y estos tenían una serie de principios que ahora son tema de estudio, y en ese entonces simplemente hacían esas actividades: producir, distribuir los bienes materiales de vida, sin que hubiera una teoría atrás de ellas, ¿sí? Bueno, entonces la economía ya como ciencia como tal surge con las ideas de un pensador que se llamó Adam Smith, y que en 1776 publicó su obra más importante, que se llama La riqueza de las naciones, ¿sí? Y entonces a él se le considera ya como el padre de la economía, porque a partir de ahí ya empezaron a ver libros de economía, o sea, libros que escribían solamente sobre la temática económica. Anterior a él, la economía se encuentra en algunos escritos, pero de manera incidental, ¿no? De manera complementaria al texto base, ¿sí? Bueno, pero desde la época muy antigua ya había habido algunos aportes del término economía, ¿sí? Entonces, la palabra economía tiene miles de años que se utiliza entre los seres humanos, ¿sí? Y viene ese término de un filósofo griego llamado Genofonte, que
vivió, 500 años antes de Jesucristo. O sea, el término economía tiene una vigencia de 2500 años. Y la primera persona que habló de este término se llamó Jenofonte. Y él fue el que hizo este neologismo. Un neologismo es una palabra que de repente aparece y se vuelve después ya uso común y corriente. Por ejemplo, la palabra sociología, como vimos, fue un neologismo acuñado por Augusto Comte, ¿sí? La palabra Estado es también un concepto que acuñó Nicolás Maquiavelo. Y esos pensadores fueron del Renacimiento, Maquiavelo, y del siglo XIX, Augusto Comte. Pero vean, la economía tiene 2500 años que así se llama. Pero sin embargo, no se desarrolló como ciencia, sino hasta cerca de 2000 años después de que Jenofonte lo había acuñado. Bueno, en un libro, Jenofonte no era economista, ni por acá se le pasaba a nadie que existiera alguna vez una carrera de economía. Él era filósofo y escribió un libro sobre filosofía en el cual en un capítulo Jenofonte describe una serie de recomendaciones a los nobles guerreros que tenían que ir a combatir a la guerra. Y entonces esos nobles tenían que dejar por un tiempo su casa. Y su casa era sus propiedades, su casa habitación, sus terrenos de labor, sus esclavos, porque en ese entonces los señores disponían de cientos de esclavos para ellos, de sus tierras, de sus instrumentos, etc. Esa era una casa. El concepto antiguo de casa era visto como una unidad productiva. Y entonces el término economía viene de dos raíces griegas, oikos, que significa casa, y nomos, que significa tratado de. O sea que en términos estrictos, la palabra economía significa tratado sobre la casa, ¿sí? Pero no debe verse esta casa desde una connotación como ahora la tenemos. La casa es una habitación donde viven las personas, pero ahí no se produce nada. En la época antigua la casa era la casa del señor, que tenía esclavos, todo eso. Bueno, en esa obra hace recomendaciones de cómo administrar una casa, esta persona a su mayordomo, y le dice: tienes que administrar así, 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 y hay que economizar, hay que optimizar los recursos. Y por eso una primera definición de economía es el arte de administrar un negocio, de optimizarlo, de reducir costos y obtener más ganancias. Bueno, dentro de la misma Grecia esa palabra de economía siguió vigente, y Aristóteles, en una obra que se llama De Política, él también habla sobre la economía. O sea, el término economía se popularizó entre los griegos. Y entonces Aristóteles, que fue es un genio del pensamiento universal, analizó una serie de cosas acerca de la economía. Por ejemplo, Aristóteles era un tipo brillantísimo, analizaba todo, era un genio a la altura de los grandes científicos que ha dado el mundo, ¿sí? Y entonces él analizaba el por qué en el trueque se intercambiaban dos bienes en una proporción, y decía: ¿por qué se cambia una espada por 20 litros de vino si son totalmente diferentes? ¿Qué es eso que los iguala? Y ahí se quedaba, lo cuestionaba Aristóteles: ¿por qué se da en esa proporción y no 10 espadas por un litro de vino? Entonces hay algo, decía, hay algo ahí. Entonces ya Aristóteles estaba escarbándole para encontrar las leyes que rigen el comportamiento humano
en torno a la producción y distribución de sus bienes materiales de vida, ¿sí? Y también Aristóteles en esa obra habla bien de la economía. Dice, existe una economía muy buena y es la economía que todos realizamos porque todos producimos algo, todos trabajamos para producir algo. Y esa economía es muy buena, es una economía productiva. Y para Aristóteles, esa era la economía. Y otras actividades derivadas de la economía, especialmente los comerciantes, los mercaderes y la usura, que son los préstamos que se dan a un interés muy alto, eso era condenado por Aristóteles y a eso le llamó crematística. Crematística. Las personas que vivían de dar préstamos y recibir dinero, las que lograban acumular dinero en oro y en metales preciosos y luego prestaban y se enriquecían. Los financieros de hoy era la clase que dijo Aristóteles que era una clase parasitaria, era la crematística, y esa era la economía mala. Esa economía no iba a llevar a ningún lado. Aristóteles tenía razón. Sin embargo, en la actualidad, jóvenes, como vimos en la línea de tiempo y las lecturas que ustedes hicieron, en la actualidad el capital financiero, los grandes financieros que prestan dinero y mueven dinero, son los que dominan el mundo, ¿sí? Estaríamos ahorita viviendo, de acuerdo a Aristóteles, una economía crematística, ¿sí? Bueno, esos son los precursores. Después también los romanos desarrollaron la economía, pero fundamentalmente a partir de los tributos. El Imperio Romano vivía gracias a los tributos que le daban las provincias que ellos dominaban. Les pedían y les cobraban impuestos, les daban tributos y tenían que hacer un conteo muy claro para rendirle cuentas al emperador, al César, ¿sí? Y ellos desarrollaron la estadística y la aplicaron a la problemática económica, que eso es un mérito muy grande, como se va a ver después en la economía, ¿sí? Bueno, y el término estadística significa de Estado, ¿sí? Estado. No en el concepto maquiavélico, sino en el concepto de la administración pública. Maquiavelo lo toma como el Estado, como el poder político. Bueno, muy bien. Y posteriormente vino la Edad Media, no hubo un gran desarrollo ni económico ni de la economía, pero como vieron también ustedes en la línea del tiempo, surge el capital comercial. De las mismas entrañas del feudalismo va surgiendo los talleres artesanales y el comercio entre países, entre reinos, y esto es el embrión de lo que después va a ser el capitalismo. Después el capitalismo se va a desarrollar. Y entonces la primera economía que surgió capitalista es el capital mercantil, ¿sí? Y entonces ahí empezaron a escribir algunas personas en torno a esta problemática comercial. Y entonces la primera gran corriente del pensamiento económico, que sin embargo no se le incluye dentro de la ciencia económica, sino ya hay aproximaciones, se llama el mercantilismo. Primera corriente es mercantilismo. Y tiene fundamentalmente dos exponentes, dos personajes que escribieron libros de economía, ya propiamente de economía. Y uno es Jean-Baptiste Colbert y el otro es Thomas Moore. En el mercantilismo estaban muy preocupados los países porque llegara metales preciosos, el oro y la plata, ¿sí? Estaban muy interesados en ello, y ellos consideraban que el oro y la plata originaba la riqueza de un país,
que un país iba a ser más rico de acuerdo a la cantidad de metales preciosos que lograra acumular. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, había varias vías. España en ese entonces tenía la vía del saqueo que hizo a las colonias americanas de oro y plata. Entonces llegaba fácilmente el oro y la plata a España, pero no se quedaba en España, ¿sí? España, paradójicamente, llegó a ser la gran potencia mundial del mundo, pero no aprovechó este privilegio de tener sus colonias y que le llegaran flotas de barcos enteras llenas de oro y plata durante siglos. No lo aprovechó España. Y España después quedó casi en el subdesarrollo, ¿sí? Quien lo aprovecharon fueron los países industriales, que empezaron a producir en sus talleres artesanales, producir más y más para vendérselo a la nobleza española, que compraban telas finas, sedas, construcciones, ¿sí? Y los beneficiarios de esto finalmente fueron los países industrializados. Y de ahí surgió la idea del mercantilismo y los libros de texto de Thomas Moon y Jean-Baptiste Colbert. Ellos estaban muy preocupados por mejorar, ampliar las exportaciones, porque ellos sabían que si el país exportaba más bienes, a cambio le pagaban con oro y plata, y entonces mientras más exportaba y menos importaba un país, más rico era. Recuerden que exportaciones son todas las ventas de mercancías, servicios que un país hace al resto del mundo. Es lo que vende a otros países. Y las importaciones, por el contrario, es todo lo que compra un país de otros países. Y entonces la diferencia entre exportaciones menos importaciones refleja la riqueza. Mientras mayor exporte, más dinero va a tener. Actualmente, quien domina el mundo en ese sentido de las exportaciones menos las importaciones es China. Es China. Pero en el siglo XVIII era Inglaterra y era Francia. Esos dos potencias le vendían a España y se llevaban buena parte del dinero que España nos robaba, nos saqueaba de nuestras colonias. Ahora sí que de ladrón a ladrón, ¿no? Y además después a los españoles, a los reyes españoles, los endeudaron. Ya llegó un momento en que los españoles tenían que pagar mucho por sus colonias. Soldados, viajes, funcionarios, armas, y empezaron a endeudarse. Y al final todo lo que recibían cada vez era menor, las minas se agotaron, era casi para pagar deuda externa que llegaba a las arcas de los banqueros franceses, holandeses e ingleses. Por eso en el mercantilismo ellos propugnan por la balanza de pagos, por que las exportaciones sean mayores que las importaciones y allegarse de dinero. Los mercantilistas plantean al rey que haga medidas para evitar que salga el oro y la plata, que controlen las aduanas. Y ellos plantean un proteccionismo, que el rey proteja las empresas inglesas de la competencia extranjera. Y esta idea prevaleció durante toda la etapa mercantilista, ¿sí? No hubo comercio intenso entre las colonias y las metrópolis, ¿sí? Porque estaban protegidas, ¿sí? Por eso después estalló el conflicto entre las colonias americanas e Inglaterra, porque Inglaterra no les permitía comercializar entre ellas, ¿sí? Y ven que después tiraron un barco de té contra los monopolios y surgió la independencia de los Estados Unidos, porque ya tenían ideas liberales.
que son contrarias a las ideas mercantilistas. Bueno, después surgió la segunda corriente del pensamiento económico, después de los mercantilistas, es Adam Smith y David Ricardo, que son llamados también la escuela clásica de la economía. ¿Sí? ¿Por qué escuela clásica? Porque ellos marcan la pauta de lo que va a ser después. Todos los que continúen su obra van a seguir a partir de estas propuestas, hallazgos científicos que ellos señalan, Adam Smith y David Ricardo. Ellos tienen una idea muy diferente de dónde proviene la riqueza. Para Adam Smith, la riqueza no viene del oro y la plata, sino viene del trabajo humano. ¿Sí? Toda la riqueza del mundo es gracias al trabajo. Y a esto se le llama valor. La fuente del valor es la riqueza. Y valor es todo el incremento de riqueza que genera los seres humanos. Y esta riqueza viene del trabajo. Por ejemplo, producir una mercancía, producir una silla, se emplean 100 horas de trabajo hombre. Es muy exagerado. 20 horas de trabajo hombre ya con las máquinas modernas. ¿Sí? Y por lo tanto su precio, su valor de esa mercancía, de esa silla, va a ser igual a 20 horas de trabajo hombre. ¿Sí? Y así otras mercancías van a ser más caras porque tienen más horas de hombre de trabajo. Y ahí están ya, Adam Smith le está respondiendo a esta idea que tuvo Aristóteles, el gran genio de la antigüedad, y sigue siendo un gran genio de la humanidad, ¿sí? De por qué las cosas tan diferentes se pagaban en esa proporción, que era eso que igualaba el intercambio, y es la cantidad de trabajo que cada mercancía tiene. Adam Smith fue el primer pensador que habló de que el trabajo era la fuente de todo valor. Y en su obra llamada La riqueza de las naciones, ahí hace una crítica feroz a los mercantilistas, en el sentido de que no debe haber proteccionismo, sino debe haber libre comercio. También a la escuela iniciada por Adam Smith se le llama escuela de liberalismo económico. ¿Sí? También estaba ya para ese entonces, las ideas económicas estaban fuertemente influidas por las ideas del liberalismo político, de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de libertad, de igualdad. Y entonces decían, bueno, si los hombres son libres de escoger a un gobernante, también deben ser libres de escoger lo que van a comprar. No debe haber ningún proteccionismo, sino debe haber un mercado libre. Si no me gusta lo que tú vendes, voy con otra persona que quizás sí me venda lo que yo quiero. Hay libertad de comercio y ese debe ser también entre los países. No debe haber proteccionismo. Antes de La riqueza de las naciones, Adam Smith escribió una obra filosófica que se llama Teoría de los sentimientos morales. Adam Smith, ni nadie antes del siglo XIX, estudió economía. No había escuelas de economía, desde luego. Así como tampoco Augusto Comte, fue sociólogo sin haber estudiado la carrera de sociología. ¿Sí? Ahora, igual que la sociología, la economía ya es un amplio campo de estudio, ya hay maestrías, doctorados de economía y de diferentes variedades de enfoques económicos. ¿Sí? Entonces, en ese libro de la teoría de los sentimientos,